Bueno, hay 3 puntos para analizar, ¿no? Yo nombré los 2 primeros y el último, que es garantizar que los estudiantes lleguen al final de la secundaria. 3 puntos de los cuales hay que seguir bregando. Ujú. Sí, sin lugar a dudas. Primero contextualizar un poco qué es lo que decías al principio de cómo surge este trabajo, porque me parece que es importante para darle valor en un momento donde nos cuesta mucho ponernos de acuerdo en Argentina, tener un acuerdo por la educación que fue armado hace ya más de un año junto a 200 expertos, donde hubo gente de la política, académicos, gente del mundo sindical, del mundo docente, de distintos espacios, ¿no? Desde la izquierda hasta la derecha, que se hayan podido poner de acuerdo para fijar 10 prioridades, para que haya además recomendaciones y propuestas específicas, no solo diagnóstico. Me parece que es un valor, y nosotros lo que estamos haciendo en esta ocasión es avanzar en ese mismo acuerdo, en ese mismo documento de agenda de prioridades, básicamente para establecer indicadores, para que tengamos números, para que podamos medir, porque siempre decimos que lo que no se mide no se mejora, y analizar un poquito cómo vienen avanzando cada una de esas cuestiones, ¿no? Y relacionado a eso, un poco para los tiempos radiales y para resumir, porque la verdad que es muy extenso y muy laborioso lo que se está haciendo con el acuerdo, que quien quiera verlo con más detalle puede hacerlo en nuestra página web sin ningún problema. La idea era contarles un poquito cuáles son los avances y las deudas que tenemos pendientes respecto a nuestro sistema educativo, ¿no? Que tiene que ver con los niveles obligatorios principalmente, así que si quieren ahora nos podemos meter un poco de lleno a eso. Por supuesto, claro. Maximiliano, sí. Adelante, obvio. Bueno, como para dividirlo un poco, yo lo dividiría en lo que tiene que ver con los 3 niveles, ¿no? Con el nivel inicial, con el nivel primario y también con el nivel secundario. Está bueno resaltar algunos avances. Venimos avanzando en la cobertura, el nivel inicial, principalmente en sala de 4 y 5. Venimos avanzando bastante en alfabetización en el nivel primario. Y hay una caída de la deserción en el nivel secundario, que son tal vez los datos positivos, si se quiere, respecto a cómo se avanzan estos puntos. Sin embargo, creemos que hay algunos temas pendientes o algunas deudas en las cuales también queremos destacar para cada uno de los niveles una de ellas. En lo que tiene que ver con el nivel inicial, que tenemos una cobertura en sala de 3 pendiente, ¿no? Que hoy es del 53%, que viene creciendo en el último tiempo, pero que sin dudas todavía no alcanza el 100%, que es lo que todos quisiéramos, ¿no? Una universalización total de la sala de 3. En primaria, que se viene trabajando en alfabetización, pero que todavía no tenemos resultados para mostrar. Lamentablemente en Argentina sigue habiendo un problema grande con comprensión lectora, con casi un 55% de los chicos que no alcanzan las competencias lectoras esperadas. Y por último, lo que tiene que ver con el nivel secundario, donde también tenemos una falencia muy importante respecto a la calidad de los aprendizajes. Nosotros ahí siempre hablamos de tiempo y forma. En términos de tiempo, por suerte, venimos avanzando, lo que decíamos de la deserción que viene cayendo. Sin embargo, no todos los chicos llegan en el tiempo esperado, que eso también es un detalle para remarcar. Uh-huh. Y diría que lo más relevante es que la forma, que tiene que ver con la calidad de los aprendizajes, es algo en lo que venimos retrocediendo, ¿no? Hoy en lengua hay un 42% de chicos que rinde por debajo de lo esperado, y en matemática, para darles un dato, por ejemplo, que surge de las pruebas PISA, los chicos de 15 años, solamente 1 de cada 4 puede resolver una regla de 3 simple, ¿no? Matemática, a los 15 años. Entonces me parece que ahí hay varios puntos que se puede tirar de ese hilo para conversar respecto a los desafíos que tenemos. Te interrumpo aquí, pero para hacerte esta pregunta, ¿por qué crees que sucede esto? ¿Cuál es la primera? Entiendo que los factores que causan este tipo de cosas son varios, son variables. Se puede ir incluso en determinados sectores sociales. Hay sectores sociales que las implicancias son distintas que otras, pero hay un factor primario por el cual podés decir, bueno, por esto sucede lo que estás contando. Bueno, como bien decía, siempre cuando hablamos de estos temas de educación, esto no es muy marketinero, pero es un poco la realidad. Son problemas multidimensionales, ¿no? Que tienen que ver con muchas cuestiones distintas que hay que atacar de forma conjunta, ¿no? Hay varios problemas en el sistema educativo, cosas que tenemos que mejorar para poder tener una mayor calidad de los aprendizajes. Pero te diría, para no evadir la respuesta, es que parte también de la lógica de este acuerdo, ¿no? Y de la idea que nosotros tenemos y cómo trabajamos en Argentinos por la Educación, creemos que un eje fundamental tiene que ver con la responsabilidad política, ¿no? Con que no dé lo mismo, si se quiere, que las cosas estén bien, que estén mal, sino
que haya un compromiso de la política, por eso generamos este acuerdo, ¿viste? Intentamos integrar a todas las partes, donde decimos, bueno, todos más o menos tenemos este diagnóstico, cómo podemos hacer para mejorarlo, e intentamos siempre hacer un involucramiento de distintos actores políticos para que después se avance en eso, ¿no? Yo diría que ese es un factor fundamental, ¿no? O por lo menos una condición necesaria, porque si no hay un incentivo político a la mejora de estos indicadores, a la mejora de los resultados, yo creo que después todo el resto de cuestiones que son más técnicas, si se quiere, ¿no? Que podemos mencionar un montón de cuestiones relacionadas a contar con planes, a contar con un buen proceso de formación docente, a una revalorización de los salarios del rol docente, a las condiciones edilicias, digo, y ahí podría, la cuestión de financiamiento, digo, son un montón de cuestiones claro, que acá podemos charlar. Ahí están apareciendo en esta última parte de tu locución, ahí comienzan a aparecer las diferentes causas, porque escuchándote uno piensa que a lo mejor la causa primal no es la poca cintura o la poca responsabilidad o las pocas ideas que puedan venir de la política. Se me ocurre, digo, que esa no es la causa, pero en la última parte de lo que dijiste, ahí sí comenzaron a aparecer, desde mi punto de vista, algunos puntos, algunos factores que se pueden considerar como causas: la poca inversión, la poca promoción, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, me interesa saber, sobre todo para compartirla a nuestra audiencia, cuáles son las si bien estuviste muy claro de que son multicausales, pero cuáles son algunas de las causas que hace que, por ejemplo, como dijiste vos, la cobertura en la sala de 3 sea del casi 54%, hay más o menos el mismo número de los alumnos de tercer grado no logra la competencia en términos de lectura. Digo, ¿qué lleva a que suceda eso? Me interesa saber eso. Está buenísima la pregunta, porque un poco este mismo documento, el acuerdo, busca un poco eso también, ¿no? Busca enumerar qué son las cosas que tenemos que mejorar, más allá de la cuestión diagnóstica, o cuáles son los problemas que tenemos que mejorar. Y ahí al principio mencionábamos, porque tiene una organización este informe, respecto al principio a pensar cada uno de los niveles, cuáles son los desafíos, pero después tenemos una visión más desde la gestión, más desde la sistematización, ¿no? Y te puedo mencionar algunas cosas así al pasar como para que pueda responder esta pregunta, ¿no? Desde fortalecer el gobierno de la educación, que tiene que ver con una buena coordinación entre las provincias y entre el Estado Nacional, a tener lograr una inversión suficiente, pero también de calidad, a tener más y mejor información y evaluación educativa. Eso es algo que insistimos mucho desde Argentinos por la Educación. Siempre decimos que hay que tener una cultura de la medición, porque lo que no se mide no se mejora, ¿no? Si no sabemos cómo son los resultados, va a ser muy difícil que podamos trabajar en mejorar esos resultados, en qué sectores, de qué manera. Entonces, que los sistemas educativos cuenten con buena información es un factor fundamental. Otro punto tiene que ver con los tiempos, los espacios y las condiciones para el aprendizaje, ¿no? Que tiene que ver con cuáles son las condiciones en las cuales se brinda la educación en Argentina, cuántos días de clase tenemos, cuántas horas de clase tenemos, ¿no? La gestión escolar, que tiene que ver con el rol de los directivos, los contenidos curriculares, ¿no? Te estoy mencionando así grandes títulos en cada uno podríamos estar discutiendo una hora, pero te los menciono al pasar como para que tengas en cuenta. Y uno para mí fundamental también, justo hoy a colación del Día del Maestro, que tiene que ver con potenciar la formación, la carrera y el salario de los docentes, que es otro de los puntos fundamentales que están dentro de este acuerdo por la educación, que nos parece clave porque son unos actores de los más importantes dentro del sistema educativo, que tienen que ver con quienes imparten la educación, quienes les enseñan a nuestros chicos, que ahí también hay mucho para trabajar y podemos desagregar ahora también si les interesa un poco más de datos al respecto. No, sí, seguro. Maximiliano, también tiene que ver un poco con el contexto que estamos viviendo, esto del ingreso de la IA a nuestra vida, y por otro lado también, si estamos viendo los porcentajes de lengua y matemática, también vemos que los chicos hoy por hoy es como que hay que darle una vuelta de rosca a todo lo que es conocimiento, porque se maneja mucho con el celular, se reinventó un poco el lenguaje, no hay tantas palabras tanta riqueza de palabras en el uso del lenguaje. Digo, a lo mejor eso también impacta en las notas y en el aprendizaje en relación a lengua, literatura y demás, ¿no? Sí, sin dudas.
en algún punto coincido y en otro punto creo que igualmente tenemos para mejorar. ¿Por qué te digo esto, no? Porque sin dudas, hace poco sacamos un informe donde veíamos cómo actúa el celular en el aula, ¿no? Y veíamos que en Argentina salimos primeros en 350 países respecto a la distracción del celular en el aula, ¿no? Usamos el celular, o los chicos usan el celular en el aula más o menos igual que el resto de países, pero se distraen mucho más, lo usan para otras cosas, que eso para mí es un factor fundamental. Entonces, obviamente que eso influye, pero también yo diría que este problema, si se quiere, es un problema global, ¿no? Que tienen todos los países, y cuando nos ponemos a ver cómo les fue al resto de los países, y acá te hablo de países comparables, ¿no? Países cercanos en la región, como por ejemplo Chile, como por ejemplo Brasil, como por ejemplo Perú, vemos que en el último tiempo ellos han avanzado mucho en lo que tiene que ver los niveles de aprendizaje, en las políticas educativas que se fueron desarrollando, y en Argentina venimos desde un estancamiento y en algunos casos incluso un retrocedimiento en ese sentido. Entonces ahí me parece que hay trabajo desde la política educativa que se puede hacer para mejorar esos niveles, ¿no? Eso me parece que también es un mensaje importante a destacar, porque estos problemas que vos mencionabas, sin dudas hay que abordarlos, pero sin dudas también seguro tenemos algunos problemas particulares en Argentina que no nos permiten avanzar como viene avanzando el resto de la región. Maximiliano, un poco lo que decía Damiana respecto a la inteligencia artificial, me dispara esta consulta. ¿Crees que no, para nada voy a ubicar a la inteligencia artificial o a la tecnología o a la informática como algo que viene a empeorar la cosa, en absoluto, para nada. Pero digo, ¿crees que en términos de educación, digo, en el marco de la educación, que se habla demasiado de la inteligencia artificial, del uso que se le puede dar en las aulas? En esta semana hablábamos desde Bypass con la rectora de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires respecto a esto, a la inteligencia artificial, a cómo los distintos docentes tienen que capacitarse en el marco de la inteligencia artificial, reitero. Pero ¿no crees que por momentos se reduce todo en términos educativos a la inteligencia artificial y a su implicancia en la educación, cuando por otro lado se nos están escapando cosas, no sé si mucho más importantes, pero tan importantes como la incorporación de la tecnología en la educación, que nos adelantamos a veces, como que pensamos en el techo cuando todavía no estamos levantando las paredes? ¿Crees eso? ¿Te parece algo? Sin lugar a dudas, sí, coincido totalmente con la metáfora. Por eso nosotros insistimos mucho con el tema de los aprendizajes fundamentales, ¿no? Porque si tenemos chicos con problemas de comprensión lectora en primaria, si tenemos chicos con muchos problemas en matemática en la secundaria, ¿no? ¿Cómo vamos a poder desarrollar esos otros problemas que sin duda son importantes, como vos mencionabas, respecto a la tecnología, a la inteligencia artificial? Pero si no están esas bases, ¿no?, que son fundamentales para que los chicos puedan desarrollar un pensamiento crítico, que puedan aprender cuestiones elementales, ¿no? Me parecía muy buena la metáfora en ese sentido de construir los cimientos de la casa. Bueno, va a ser muy difícil que después podamos avanzar en esos otros aprendizajes. Por eso insistimos tanto, y yo siempre ante ese tipo de preguntas digo que a veces tenemos problemas graves que requieren de soluciones que diría no son tan complejas y no son más bien elementales, ¿no? De las cuestiones que veníamos hablando antes, ¿no? Tener una buena inversión, que esa inversión esté bien utilizada, que tengamos formación docente en estos problemas elementales que tenemos, que haya planes, ¿no? Nosotros con el tema de alfabetización insistimos mucho por esto que decíamos de que es como la madre de los aprendizajes, ¿no? La lengua. Nosotros insistimos y a partir de eso generamos una campaña, generamos movimientos, firmamos compromisos con distintos actores políticos, con gobernadores, con el actual presidente y los candidatos a presidente en 2023. Y en Argentina no teníamos un plan nacional de alfabetización, no teníamos 24 planes de alfabetización. Por suerte, a partir de este trabajo, hoy contamos con 24 planes, hay un plan nacional, pero estamos hablando de cuestiones elementales, ¿no? De decir, bueno, hay un problema con esto, tenemos que abordarlo a raíz de un plan provincial, un plan nacional. Entonces, a veces esas cuestiones que son un poco más, si se quiere, simples, fundantes e importantes, para mí son un poco más fundamentales que de alguna manera distraernos o usar mucho de nuestro tiempo en otros problemas que tenemos, pero que no vamos a poder resolver si no resolvemos esos. Exactamente. Maximiliano, un gusto hablar con vos, ¿eh? Muchísimas gracias por los conceptos. El gusto es mío. Un abrazo. Un abrazo grande. Igualmente.